Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este viernes 27 de junio, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy tenemos como invitada a nuestra muy querida Maggie Molina. Pero antes de pasar con Maggie, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y se reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón del enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, se llegó el día, amiga. Aquí estamos, pero antes de pasar contigo, vamos a presentarte como es debido. Muy bien. Es Margarita Molina Aguayo, de Tijuana, Baja California. Tiene 31 años de casada. Te llevo por 6, yo tengo 37. Ay, amiga, ya mero me alcanzas. Ay, ya mero te alcanzo. Sí, y los acabo de cumplir la semana pasada, Bendito sea el Dios. 16. Madre de 3 hijos. Tiene su director espiritual, que es el padre Oscar Villalpando. Vamos a leer ahora su formación académica, cursos, seminarios y participación religiosa. Desde 2015 al 2020, estudio de bachillerato en teología para laicos. Del 5 al 12 de agosto del 2016, recibió formación en seminario para intercesores presencial en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal con el padre Marcelino Iraqui. Ujú. Del 6 al 11 de mayo del 2019, participó en Roma en el curso presencial de liberación y exorcismo en Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Del Apostolado. 15 al 17 de noviembre del 2019, participó presencialmente en el primer Congreso Iberoamericano de Pastoral de Exorcismos en Paraguay, avalado Ujú. por la AIE, que es la Asociación Internacional de Exorcistas. Del 9 al 11 de junio de cada año, desde el 2023, participa en el Congreso Peritos y Auxiliares de Exorcistas en la Ciudad de México, curso impartido por la Arquidiócesis Primada de México y el Colegio de Exorcistas. Del 2015 al 2017, participó como predicadora en Comunidad Intercesores de Fuego en Guadalajara, asesorando al equipo de formación para intercesores de forma presencial y espiritual. El 20 de noviembre del 2023 fue invitada como conferencista en el primer simposio organizado por la Escuela de Teología de la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California, Edoctus, Ujú. con el tema El Evangelio ante la maldad humana y las criaturas malignas. Del 30 de agosto al 6 de diciembre del 2024, participó como profesora en el taller La Pastoral de la Consolación y el Ministerio de Exorcistas, impartido por la Arquidiócesis de Tijuana. Esa es una formación continua que ella lleva. Ujú. Actualmente es maestra en la Escuela de Teología para Laicos, Edoctus, de la Arquidiócesis de Tijuana, formadora de cursos y talleres para intercesores parroquiales, maestra en talleres de pastoral en la Consolación, en el área de liberación y exorcismos de la Arquidiócesis de Tijuana. Del 2010 a la actualidad, coordinadora de comunidad Querigma en la familia y de intercesores a los pies de Cristo. El 2018 a la actualidad,
Asiste como auxiliar y perito de exorcistas en la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California. Y ella de vez en cuando visita también a nuestro muy querido padre Javier Luzón Peña en Ujú, España. ujú. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, Marisa. Bueno, el honor es para mí que me hayas invitado a este programa. Es una bendición muy grande poder evangelizar y pues hablar de nuestro Señor a través de las redes sociales. Muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Pues la verdad, santificante para poder hablar de Dios a través de ustedes, de este apostolado y pues de todas las invitaciones que el Señor nos va haciendo. Gracias, Marisa. No, gracias a ti. Y aparte que tu testimonio, pues nos va a servir de mucho para muchas conversiones Ujú, ujú. que tengan la fe de que todas las personas podemos cambiar. Dios es misericordioso, Dios es grande y Sí. misericordioso y solo nosotros debemos de querer esa conversión Ujú. que no es fácil, ¿verdad? Sí, así es. Fíjate que, bueno, hablar del currículum no es por presunción ni por vanagloria ni nada de eso, siempre lo explico, ¿no? Sino que a veces es importante mencionarlo para que la gente crea que hay un respaldo siempre doctrinal y un respaldo de la iglesia a través de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Del testimonio de hoy que voy a expresar en el nombre de Dios y que yo lo viví, lo afirmo, que es verdad todo lo que voy a decir y que hoy lo puedo decir libremente porque la iglesia está conmigo, yo estoy en la iglesia, ¿no? Y por eso el estudio, la formación, el currículum forma una parte muy importante para darle credibilidad a todo lo que vamos a hablar hoy. Claro que sí. Aparte, Dios está contigo. Ujú. Gracias, Marisa. Pues adelante, Maggie, estamos esperando escuchar tu testimonio. Gracias. Bueno, pues mi testimonio Mira, de vez en cuando es un testimonio de amor, es un testimonio, se pone rojo tu internet y como que se ¿oh, corta. sí? Entonces, pero no te preocupes. Ahorita de rojo pasó a amarillo, no te preocupes. Si Ok. alguna cosa, yo te... Muy bien, me voy a cambiar del internet para, a ver, para que esté más seguro en esto. Muy bien, ¿se escucha aquí? Sí, también se puso rojo, pero no importa. Vamos a Ah, seguir. en el nombre sea de Dios. Muy bien. Encomendémoselo a Dios. Bueno, nos encomendamos a la Santísima Virgen, que la Madre de Dios interceda por nosotros en esta charla, en esta hora que vamos a estar conectados. Y te pedimos, Madre Santísima, que nos acompañes para que intercedas por todos los que vamos a estar conectados, unidos en el nombre de Jesús, los que están del otro lado de las pantallas escuchando, que las redes sociales, los cables, la electricidad sea protegida por la preciosa sangre del Señor, para que sea la gloria de Dios la que se manifieste aquí. Con mucha humildad te entregamos esta oración y hoy queremos encomendarnos a ti, Madre Santísima. Sobre todo hoy que es día del Sagrado Corazón de Jesús. Todo lo que hoy vamos a hablar es para tu gloria, Señor, para que tú te sigas glorificando en la evangelización y en la catequesis de todos los testimonios de conversión. Que así sea. Amén. Pues yo Amén. quiero compartir esta charla, quiero glorificar a Dios en todo lo que viví desde el año, bueno, desde mi niñez más bien, no quiero poner años, ¿no? Yo tuve un encuentro con Dios en el año 2010, un encuentro muy fuerte a través de un retiro querigmático que me llevó a renunciar a un estilo de vida viejo que yo viví desde mi niñez en un hogar disfuncional. El error que hubo en mi vida es abrir tres portales: el portal del odio y el resentimiento, el portal del pecado y el portal del ocultismo. Esas tres puertas que yo abrí
inconscientemente desde mi niñez me llevó a experimentar una muerte espiritual. Y mi vida comienza desde mi niñez en una casa donde no estaba presente Dios. Curiosamente, pensaba que todo era una vida normal, ¿no? A veces pensamos que nuestra vida es normal cuando está papá y mamá, cuando tienes tus hermanos ahí a un lado, ¿no? Pero realmente, cuando Dios no está presente en medio de la casa, desde la relación con padre y madre, pues hay mucha fuga, ¿no? Fuga del amor. Y así comenzó mi vida. Entonces, cuando estaba niña, mi padre, alcoholismo, mucho alcoholismo. Mi papá, desgraciadamente, tomó ese vicio cuando yo tenía como 5 años de edad. Entonces, el alcohol lo lleva a comportarse él, muy grotescamente hacia sus hijos, ¿no? Con groserías, con golpes, mucho maltrato psicológico, una pobreza de materia y una pobreza espiritual. Entonces así crecimos, yo tenía 6 hermanos, conmigo éramos 7, y bueno, pues toda mi niñez así. La imagen que yo viví, fue la imagen de mi papá alcohólico. Llevaba doble vida porque en la calle era un papá normal y en la casa no, en la casa era maltratador. Él nos amaba en una forma equivocada, ¿no? Crecí mi adolescencia y sigo con esa imagen de mi papá igual. Y bueno, tomo un sentido de rebeldía. ¿Por qué? Porque yo no fui nutrida con ninguna, cariños, con nada de respetos, con nada que pudiera, crecer sanamente. Allí es donde siempre hoy, ¿verdad? Hoy que coordinamos la comunidad, decimos qué importante es cultivar la catequesis a los niños a temprana edad. ¿Por qué? Porque, el portal donde el demonio entró a mi hogar afectó a la niñez, que fui, afectada yo y todos mis hermanos. Y así fue, entonces fui creciendo entre groserías, entre gritos, entre alcoholismo. Me voy a la adolescencia y en la adolescencia, pues empiezo a tener amistades que no son buenas, de rebeldías. Empiezo a salirme de una educación sana. Y Maggie iba creciendo con mucho coraje, con mucho odio. Fui haciéndome rebelde, hasta que llega el momento que mi corazón ya estaba totalmente perturbado en el desamor contra mi padre, ¿no? Lo platico hoy para catequesis, porque ya lo perdoné. El Señor me permitió una reconciliación con mi papá, gracias a Dios. Pero hoy, que ayudo a las personas en la comunidad, cuando les damos dirección espiritual, hoy puedo identificar que allí fue el primer portal donde Satanás entró a mi casa a atacarme a través de las heridas con mi padre, ¿no? Entonces, crezco y cuando llego entre la edad de los 15 años, más o menos, 16 años, empiezo a experimentar algo raro. Empiezo a experimentar que, podía, o sea, tenía unos carismas del Señor que yo no sabía que eran carismas y dones. Y cuando, en mis sueños, podía ver, cosas. Entonces, haz de cuenta que curiosamente estaba literalmente, no sé cómo expresarlo, pero era como una vidente, ¿no? O sea, empezaba a ver sueños, empezaba a desarrollarse ese don del discernimiento espiritual desde la juventud, podía presentir problemas, podía presentir cosas. Entonces, eh, empezaron a salir todas las dudas, muchas dudas, porque yo me sentía, fíjate, Marisa, yo me sentía rara, porque decía, ¿por qué lo que sueño me sale? ¿Por qué cuando siento algo,
como si estuviera prediciendo algo, sale. Y ahí yo me sentí la rara. Yo dije, no soy como los demás. Entonces empezaron a crear, empecé yo como a crecer con muchas preguntas y recuerdo que ya como a los 17 años más o menos, estaba un lugar donde decía, se leen las cartas, se lee el futuro y dije, de allí soy yo. Entonces me meto con la mujer que echaba el tarot y pues le platico, oye, fíjate que yo soy como tú, puedo ver el futuro, puedo ver cosas, puedo sentir cosas y no sé por qué soy así. Entonces, a ver, vamos a Maggie, ver, ¿no? ¿no fuiste con Sí. tu mamá a preguntarle, mamá, qué opinas de esto? Fíjate que sí, de hecho le pregunté a mi mamá y mi mamá dice que no sabía y le pregunté también a varios de mi familia. Es más, fíjate, recuerdo que me dijo mi mamá, yo creo, dijo, que eso se te va a quitar con el tiempo, dijo, porque ella también desconocía, o sea, decía, ¿por qué será? Porque nunca nos había pasado en la familia, ¿no? Desgraciadamente, dice Santo Tomás de Aquino, siempre lo he dicho, esta frase que me encanta de él, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice, las dos sombras de la humanidad es el pecado y la ignorancia. Entonces, por ignorancia, pecamos, ¿no? Por ignorancia caemos, nos tropezamos, ¿no? Entonces, yo le llamo a esa parte de mi vida una etapa de mi vida llena de ignorancia. No fui al lugar correcto, no fui a buscar un sacerdote, mi mamá no fue con un sacerdote para preguntarle y tomé el camino fácil. Teniendo en cuenta que hoy lo analizo, ¿verdad? Ahora que hemos tomado los talleres, por ejemplo, que vamos de la Consolación a Cuernavaca, y los que tomamos aquí en la diócesis de Tijuana, analizamos que el primer portal que se abrió, pienso, para llegar al ocultismo fue el exceso de pecado, porque antes de ese ya había abierto la puerta del exceso de pecado. O sea, tenía rebeldías, grosera, tomaba, parrandas, o sea, tenía una vida desorbitada. No estaba mi padre allí para cuidarme. Mi mamá estaba invadida en los dolores y en las heridas que mi papá le estaba ocasionando. Entonces ya estaba una fuga ahí, estaba un portal abierto del pecado y eso me orilló a abrir otro. Por eso casi siempre un pecado abre a otro, ¿verdad? Va abriendo la puerta y a veces hay que escarbar hasta atrás para ver dónde comenzó el mal. No, no es así como lo que vemos nada más a simple vista, ¿no? Siempre hay un antecedente de las cosas, de dónde empieza. Entonces, yo hoy lo analizo y digo, el problema conmigo fue en las heridas de mis padres, ¿no? Desde que estaba niña, el hogar pobre, faltaba los alimentos, faltaba la educación, faltaba el amor, faltaba Dios, faltaba las disciplinas y allí se aprovecha el demonio de todo esto que no está, pues que Dios no está presente y entra a tomar posición central de la familia, ¿no? Entonces de ahí entro y voy a caer entre las manos de las brujas, de las curanderas, y me envicié ahí, me envicié. Gracias a Dios, yo creo que Dios es demasiado bueno, ¿verdad? Miraba la imagen hoy, que es el evangelio del día de hoy, el buen pastor, ¿no? Cómo rescata la oveja y el flyer que hiciste, Marisa, donde está Jesucristo, jalando esa ovejita de la oscuridad. Y yo digo, bueno, Dios fue demasiado bueno conmigo, porque dentro de toda la basura que estuve metida, Él siempre me estuvo cuidando, ¿no? Gracias a Dios nunca hice rituales, nunca hice amarres tampoco, nunca estudié la brujería, nunca agarré libros satánicos y nada de eso. Yo estaba enviciada en el tarot, en las limpias, me convertí.
en esa etapa de mi vida, de la juventud, hasta que me casé, hasta que me encontré con el Señor en una bruja blanca, ¿verdad? Yo decía, no decía que era bruja, pero el padre Oscar me dice, di las palabras correctas, ¿verdad? Cuando tú te metes en un área espiritual donde no es Dios, obviamente ya estás en el espiritismo, en la brujería, en la santería, en todas esas cosas, ¿no? Maggie, En- disculpa, Ujú. qué era lo que te gustaba de todo eso? Que me imagino Ajá. que paz no te ha de haber traído. No, yo me sentía escuchada por las curanderas, entendida por ellas. Yo sentía que yo era del círculo de ellas porque podía ver como cosas que los demás no podían ver. Era como una mujer que podía dar todos los consejos del mundo, porque de hecho trabajaba en una empresa y mira qué curioso, ¿no? En esa época de la juventud, este, siempre había gente que quería hablar conmigo y me decía, yo era supervisora y después pasé a otro rango, supervisora general de la empresa y siempre tenía gente, oye, Maggie, ¿puedo hablar contigo? Fíjate que tengo un problema. Y yo les decía, sí, te veo en mi oficina a tal hora, ¿no? Y ya tenía mi agenda de todas las personas que acompañaba, le daba dirección, pero erróneamente porque como el demonio me tenía agarrada en ese momento, en vez de canalizarlos a la iglesia, las canalizaba con todas las curanderas que conocía en Tijuana, ¿no? Entonces le decía, no, a ver, ¿por dónde vives tú? No, que yo vivo en esta dirección. Ah, te va a quedar cerca la que está de este lado. Ah, te va a quedar cerca la de Ay, no allá. es cierto. Te lo juro, Marisa. Entonces empecé a mandar y mandaba las personas con todas las mujeres que pudieran ayudarlas, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaba de esa parte? Que yo me sentía de ese grupo. Yo sentía que era de ese grupo que ya nos teníamos identificadas, ¿no? Entonces, así fue mi vida, hasta que llegué. Yo creo que fue una de las partes más preciosas que hoy lo platico. Conozco a mi esposo, mi actual esposo, y a los 24 años de edad me caso. Me casé herida, me casé buscando el amor de papá, me casé perturbada por todas las contaminaciones espirituales que traía. Me casé enojada con la vida, pero eso sí, muy enamorada de mi esposo, ¿verdad? Fue un amor a primera vista. Entonces lo fui tratando con ese carácter tan difícil, les digo yo a mis hijos, estaba endiablada, ¿verdad? Siempre estaba enojada, siempre estaba perturbada. Platico mis charlas que me gustaba la música a todo volumen, no podía tener paz. Entonces así me decido casarme, ¿no? Tengo una relación de noviazgo de 3 años, entonces nos vamos al matrimonio, me caso por la iglesia y bueno, allí empieza otro lado de mi vida, pero seguía perturbada porque me casé con la emoción de que iba a ir a la iglesia, conocí a un Dios de nombre, dije, Él es Dios, yo sé que ahí está, pero no sabía quién era Jesucristo, no sabía quién era, dónde estaba Él en su carne, en su sangre. Entonces, por pura misericordia de Dios me fui al matrimonio. Hubo luchas y guerras en el matrimonio, sí, bastantes. ¿Por qué? Porque a veces nos casamos heridos y queremos llenar esos vacíos, ¿no? Con el otro cuando no debe de ser así. Y bueno, había otra guerra en el matrimonio. Pasa la etapa de mi vida, me casé en el 94 y en 1999 muere mi abuelito. Y él hacía una vida de padre, porque mi papá no nos dio la vida amorosa. Entonces yo amaba a mi abuelito como a mi papá. Y allí empecé a sentir lo que era el duelo, ¿no?
empecé a tener una tristeza profunda y a caer como en un estado de depresión. Estaba triste. Si antes vivía enojada, pues ahora más, porque ya me faltaba la parte paterna, ¿no? La que me había ayudado cuando yo era niña, cuando corría con él, me daba un consejo, no era mi papá, pero hizo el papel de mi padre. Entonces, llega ahí esa etapa de mi vida donde empiezo a recaer. Empecé como a morir en vida poco a poquito, ¿verdad? Hoy me dedico, soy auxiliar de exorcistas y me toca también entrevistar personas cuando van a pedir exorcismos. Em, y hay gente que llega muerta en vida. No sabes, no sabes si respiran o no, si están enfermos, si están sanos, no sonríen, ¿verdad? Molestos, sus miradas son opacas. Esa es una muerte espiritual. Aunque te pongas bella por fuera, ¿no? O sea, no respiras la vida de Dios. Como recuerdo en una misa, acá en Misioneros de la Caridad, un padre dio un testimonio que dice el padre que una niña se acercó con Madre Teresa de Calcuta y que le dijo, mira mamá, qué bonita señora. Y la mamá volteó, pues Madre Teresa estaba chaparrita, bien arrugadita, ¿no? Y la niña veía la belleza interior, el corazón de Madre Teresa, porque por fuera no estaba bonita Madre Teresa. Y así vivimos, Marisa. Cuando Dios no está en el centro, no, esa muerte espiritual se refleja en tu mirada, en tus palabras, contestas de golpe, no sabes perdonar, vienes guardando heridas y guardando, y no se te olvida lo que pasó hace 10 años, no hace 15 años. Hay gente que se va al ataúd así, ¿no? Entonces, bueno, muere mi abuelito y así sigue esa vida. Entonces yo metida en el tarot, en las limpias, en el espiritismo, y bueno, sigo mi vida en ¿Tu esposo qué matrimonio. decía? ¿Tu esposo qué decía de todo eso, de que tú seguías en el tarot y en todas estas cosas? Todos lo veíamos como normal. A él no le gustaba mucho, de hecho él no, casi no iba, pero la familia lo veíamos que era normal. Como no veíamos a la figura del demonio, veíamos ahí la virgencita con la curandera, ¿no? Veíamos con la otra curandera de allá, pues a San Judas Tadeo con las monedas ahí, ¿no? Que ponen. Y pues tú lo ves como normal. Entonces, todos, mis hermanos, mi hermana, todos lo veíamos normal. Ese es el más peligro, ¿eh? Lo más peligroso es cuando el demonio se apodera de una familia y piensas que todo es normal. Por eso a veces cuando les digo yo, llegan mamás muy angustiadas a decirme, ay, es que mi hijo, mira, fíjate que está así en drogas o aquello. Y ya platico con la familia y le digo, ¿quién de la familia está orando? ¿Quién de la familia está presente? No, pues que yo no. Contigo, le digo, va a llegar la intercesión. A través de ti, el Señor va a hacer su obra, ¿no? Como yo, por ejemplo, hoy lo digo, que a través de mi madre, o sea, el Señor me llamó y me jaló. Él ya tenía el Señor estructurado todo para traerme de donde estaba del camino en la oscuridad, ¿no? Entonces pasa el tiempo y bueno, empiezo a tener un acercamiento con el Señor porque en el 2005 pasa una tragedia en mi casa y secuestran a un hermano mío. Y en ese secuestro, los secuestradores me empiezan a hablar, me empiezan a hacer una tortura mental, ¿no? Y ahí me enfermo en el 2005. Me llega una enfermedad en mi cuerpo que unos decían que era cáncer en la piel, otros me decían que era lupus. Me hice muchos estudios, me quedé con la de lupus y me dieron tratamiento para lupus, ¿no? Entonces todo mi cuerpo se empezó a enronchar,
a manchar. Empezó mi sistema linfático a enfermarse, los riñones. Un riñón se me echó a perder, me lo querían quitar. Me dieron tratamientos fuertísimos de cortisona porque me tenían que llevar a medianoche al hospital. Me salían como llagas en la garganta. Bueno, una enfermedad horrible, ¿no? Depresiva, enferma, triste, deprimida. Y así estuve varios años de mi vida. Para eso, Dios ya estaba actuando. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de mi hermano, que es, fíjate, exactamente hoy cumple 20 años de desaparecido. De hecho, lo ofrecí, dije en la mañana, hice mi oración personal y le dije al Señor que todo lo que se vaya a hablar sea para gloria tuya y la salvación de las almas, ¿no? Sobre todo los que están presos en el pecado, que a veces no se dan cuenta, ¿no? Y bueno, me enfermo y empiezo a tener tratamientos muy fuertes de con la piel, los riñones, la garganta, a veces no podía respirar, traía por dentro de la lengua las llagas. Y eso hizo que me orillara más con las brujas. Recuerdo que mi hermano empezó a traer personas de Perú y me dijo mi hermano, voy a traer un curandero, Maggie, que espero. Tremendo, me dijo, el mejor de Perú. Y lo trajo y me ponía no sé qué metales sobre el cuerpo, me ponía cuarzos, me alineaba, hacía espiritismo en el monte y allí según él oraba por nosotros, ¿no? O sea, una cosa tremenda, de veras, no sé, a veces digo a Dios, tuviste que haberme amado mucho, Señor, para haberme perdonado tantas cosas. No nos llevó, la enfermedad no nos acercó más a Dios, al contrario, nos alejó más. Entonces vivimos una vida más perturbada de curanderos hasta que en el 2009 llega una invitación de un querigma a la casa. Llegó una invitación, pero un año antes del 2009, en el 2008, me encontré una amiga en el gimnasio y me dijo ella, un año antes del querigma, me dijo, oye, Smaji, ¿qué te pasa? Me dijo, no te veo bien. Y le dije, no, fíjate que estoy enferma, no sé qué tengo, parece que es cáncer, parece que no sé qué es, le digo. Y le dije, pero no ando bien. Entonces me dice ella, te voy a invitar a una hora santa para que te acerques a Dios. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y luego me dijo, bueno, se expone el Santísimo y ahí llegas y yo dije, no, ay, no, nada de eso, le digo. Y me dice, mira, vamos, me dijo, vas a ver, no te vas a arrepentir y que, vamos, yo te llevo. Y ya le dije, no, la verdad, no, yo tengo acá ya mi círculo y la verdad no me interesa ir, le dije. Entonces ella me dijo, ¿hay algún problema? Le dije, sí, fíjate que hace unos años secuestraron a mi hermano y no lo hemos encontrado y hay una tristeza ahí tremenda. Además, le dije, yo traigo un conflicto. Fíjate que yo puedo ver el futuro, yo puedo ver cosas, pero traigo adentro de mí un coraje. Dije que no, a él no lo puedo ver, ¿dónde lo tiraron? Donde esté, no muerto. Entonces me dice ella, yo te voy a llevar con un sacerdote que te va a ayudar y te va a dirigir y te va a dar todas las respuestas que tienes por eso que te sucede. Entonces ahí me interesó. Dije, ¿de veras? Y me dijo, sí, él te va a responder todo, Maggie, lo que tengas dudas. Dije, bueno, está bien. Ok, le dije, sácame cita. Eso fue en el 2008 y me saca una cita con el padre. Fíjate, Marisa, se me borraba el celular, el número del celular de mi teléfono de mi amiga. Cuando le iba a hablar para quedarnos de ver, buscaba mi celular y no estaba el número de ella. Yo dije, ¿me estoy quedando loca o qué? Entonces lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba
no estaba el número de ella. Entonces a la siguiente semana me decía, se llama Lucy, me decía Lucy, Maggie, ¿por qué no me hablaste? Te estábamos esperando, ¿por qué no fuiste a la hora santa? Le dije, Lucy, no me vas a creer, pero te iba a marcar y no estaba el número del celular. Y ella se reía y me decía, no, sí te creo, Maggie, sí te creo. Me dijo, déjate lo marco otra vez. Bueno, segunda semana, segunda borrada. Al Y rato no te voy a estaba. contar algo que me pasó aquí en el apostolado que nos Ujú. pasó, así que es increíble, pero síguele, verás. Increíble. O sea, es una guerra encarnizada contra Satanás. Yo a veces le digo a las personas cuando las entrevisto, ¿sabes qué? Le digo, a ver, ¿quieres que te lo hable suavecito o te lo hablo como son las cosas? Y me dicen, ¿cómo son, Maggie? Le dije, necesitas fajarte los pantalones para decir, quiero renunciar y seguir a Dios, porque el demonio no te va a dejar. O sea, el demonio quiere cobrar y reclamar esa parte que tú le ofreciste en ti. Y dice el demonio, esta parte es mía y la quiero y dame eso y págame la factura de lo que me debes. O sea, no es fácil, pues. Entonces, ahí es donde viene la intercesión militante, ¿no? De los intercesores que estamos en la tierra, que más adelante te platicaba que tenemos que dar temas de cómo es que el intercesor debe de actuar, de orar por el que está infestado, por la familia, el hijo, o sea, tanto que hablar de una intercesión. Yo estoy liberada en el nombre de Jesucristo por la intercesión de mis amigas, la que me trajo, de mi madre, de mi santa, hermosa Virgen Santísima. O sea, por eso estoy hablando aquí en el nombre de Dios. Si no, no tuviera el valor ni para decir mi nombre, Maritza. Entonces, mi amiga Lucy me dijo, sí te creo, Maggie. 2 veces me borraron el celular, su número. Entonces ella me dijo, en esta tercera, me dijo, yo voy a agarrar tu número, yo te voy a hablar a ti. Ya le di mi número, entonces me habla ella a la siguiente semana, ya nos quedamos de ver y voy a una capillita. Me estaba esperando un sacerdote que es de Misioneros de la Caridad, que yo quiero mucho a este padre, fue mi primer director espiritual y él, me recibió en la iglesia. Y ya me dijo, nunca lo voy a olvidar esa fecha. Me dijo, ¿a qué te puedo ayudar? Me dijo. Entonces yo llegué y le dije, pues, fíjese que yo pues soy como vidente, veo cosas, y yo le dije, pero ya no quiero ver nada. Le dije, quiero que me quite todo eso porque me causa muchos conflictos. Le dije, no quiero ver nada, no quiero ver el futuro, no quiero sentir nada. Le dije, y luego estoy enferma, no sé qué tengo. Entonces me dijo él, ¿has ido con curanderas y brujas? Sí, sí he ido. De hecho, le dije, estoy aquí por una amiga mía que es bruja y ella me dijo que viniera con usted. Y me dijo él, oh, ok, me dijo. Bueno, me dijo, te voy a decir qué vamos a hacer, me dijo. No me hizo oración ni nada, nada. Me dijo, vas a vivir un retiro querigmático. Querigma, me lo apuntó. Después de tu retiro querigmático, necesitas perseverar en la iglesia, unirte a la iglesia. Si se te queda eso que dice sentir, ver, soñar y todo, si se te queda después de un querigma, después de renunciar, después de ir con las brujas, las limpias y todo, era de Dios. Si no se te queda, era Satanás en ti, que el demonio estaba trabajando a través de ti, dijo, llevándole las almas. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo, padre? ¿Cómo que el diablo en mí? Me dijo, así va a ser. Y me dijo, y te voy a decir algo. Te voy a poner de penitencia. Vas a estar aquí en hora santa cada 8 días. Me dijo, te vas a quedar aquí. Ahorita dentro de un momento va a salir alguien ahí, va a haber una oración hasta que vivas tu querigma que va a ser el otro año. Entonces le dije, está bien.
Y me quedé, Marisa, en esa capilla de Misioneros de la Caridad, donde Madre Teresa estaba presente allí intercediendo. Sacan al Santísimo. eh, Recuerdo que yo con esa arrogancia, ¿no? Estaba sentada criticando todo, ¿verdad? Criticaba las bancas, criticaba las personas que entraban, criticaba las paredes, estaba mirando todo y yo decía, ¿qué hago aquí? Yo decía, ¿verdad? Sentada. Y en eso pasa el Padre con el Santísimo y lo expone en la hora santa. No me preguntes cómo, ni qué pasó, pero empecé a llorar y a llorar. Y yo veía al Santísimo, veía la custodia en el altar con el Señor ahí, ese pedacito de pan en el altar. Y lloraba, y yo decía, ¿qué me está pasando? Y yo me limpiaba las lágrimas y era una cosa extraordinaria, o sea, nadie puede lograr eso si no es Dios. Llegar de un día, ay, fíjate, me recuerdo, ya quiero llorar otra vez, pero, ay, no, qué fuerte. Nadie puede, nadie tiene la capacidad para removerte la lepra de todos los años que vienes cargando. Solo Jesucristo. Es el único, el único, el único. Ningún curandero, ninguna bruja, ningún hombre, ninguna mujer puede darte ese amor celestial como es Él. Sin palabras, sin nada, lloré un mar de lágrimas y, después recuerdo que pasa el Padre, da la bendición con el Santísimo y caigo en un descanso espiritual. Ayer otra lucha, ¿no? Porque yo decía, ¿qué hago tirada en el suelo? No me podía mover. Estaba tirada en el suelo y me quería levantar, me quería levantar. Digo, ¿qué está pasando? Y no, que no podía mover ningún dedo, ningún pie, no podía moverme nada. Pero seguía llorando y llorando en el suelo. Y mi corazón estaba como desahogándose. Y bueno, entonces yo estaba con la vergüenza dentro de mi corazón. Dije, mi amiga Lucy me va a ver tirada, va a decir qué le pasó a Maggie, ¿no? Pero bueno, Lucy era una intercesora. Fíjate, después me di cuenta, habló conmigo y ella trabajaba con el Padre, le ayudaba en las liberaciones, le ayudaba en las oraciones fuertes, ¿no? De la iglesia. Entonces, ahora entiendo por qué el Señor mandó a Lucy conmigo para que pudiera ir para allá. Y de esa manera, ese fue mi primer encuentro en el 2008. Entonces llegué a mi casa y recuerdo que le dije a mi mamá, le dije a todos, le dije, oiga, ¿saben qué? No sé qué me pasó. Le dije, voy a un lugarcito, hay una capillita, le digo, y pusieron así como la hostia. Yo ni siquiera sabía decir las palabras correctas. Le dije, y lloré, y lloré. Le dije, pero todos tienen que ir, todos. Usted, mamá, tiene que ir también. Tienes que ir tú, a mi hermana, o todos. Éramos una familia herida. Peleábamos entre hermanos. Mi mamá estaba peleada con mi hermana. Mi otra hermana estaba metida en la New Age, practicaba todos los rituales de la New Age. Mis dos hermanos adoraban la muerte. O sea, era una familia totalmente disfuncional en todas las áreas. Bueno, llego y les digo a todos, les paso ese informe y empezamos a ir cada 8 días a ese lugar a, a adorar al Señor con nuestra miseria, con nuestra basura, con las heridas. Por eso la adoración hace milagros. Dice mi sacerdote, Padre Oscar, me recuerdo que una vez dijo, la adoración al Santísimo es el pulmón de la iglesia. Es el que está ahí respirando, dándole aire para que siga viva, acompañando al Señor, ¿verdad? Es una parte muy importante la adoración al Santísimo, ¿no? Y bueno, llega mi primera etapa del encuentro con Dios. Llego al siguiente año, al 2009,
Y ahí mi madre tiene un retiro con el querigma, pero no era con Misioneros de la Caridad. Era en la iglesia que ahora estoy, en, con Padre Oscar Villalpando, que es nuestro director espiritual. O sea, el Señor ya nos estaba acorralando. Ya nos habían invitado por allá por Misioneros de la Caridad con el querigma y por este otro lado también ya nos estaban invitando. Entonces mi madre decide vivir ese querigma. Mi mamá va con todas sus heridas de su hijo que no apareció nunca, mi hermano Sergio, y vive el encuentro. Y cuando vive el encuentro, sale llena del Espíritu Santo. Entonces sale y yo la veo y ella me irradia a Dios, con sus ojos así me dijo, Maggie, no sabes lo que viví en el querigma, me dijo, me encontré con el Señor, pude entregar a mi hijo, entregué a tu hermano, ay, no sé, me dijo, mira, mira, y mi mamá se reía, yo dije, pues, ¿qué le pasó a mi mamá? Dije, yo la observaba, dije, ¿qué le hicieron en la iglesia? Estaba enojada, ¿no? Y mi mamá llena de alegría, del Espíritu Santo, ese gozo de haber tenido ese encuentro con el Señor. Entonces yo toda leprosa, ¿verdad? Toda manchada, y le dije, yo también quiero ir, mamá. ¿Cuándo va a ser el siguiente querigma? Y yo me estaba preparando para el querigma de Tengo Sed, que es el de los misioneros de la caridad, pero llegó primero el otro, el de que hoy estoy, que se fue en el 2009 con mi mamá y yo viví en el 2010 el siguiente querigma. Era uno por año, Marisa. Ahora nosotros hacemos, en el querigma hacemos 4 por año. Y para jóvenes, y bueno, no paramos, ¿no? Nos damos cuenta qué eficaz es vivir un querigma. Qué importante, es la base de la fe cristiana, es el fundamento principal para la liberación de un ser humano. Y total, vivo ese querigma en el 2010. Tengo un encuentro con el Señor tremendísimo. Entré al retiro, les digo yo, se ríe cuando a veces doy mi charla, les digo, como una diva. No, les digo, nomás me faltó la corona, ¿eh? Entré con una arrogancia y entro al retiro y y pues imagínate, o sea, trae una infestación espiritual de todos los años que le había servido yo a Satanás, porque yo le servía a él en el sentido de enviarle la gente a él. O sea, en vez de decirle, ¿sabes qué? Ve a la iglesia, ve, vive un retiro, acércate con el Señor, ve a confesarte como lo hacemos hoy, ¿verdad? De nada sirve que te hagan un exorcismo si no tienes el sacramento de la confesión. La confesión son 70 exorcismos, lo dice San Francisco de Sales. O sea, hoy ya sabemos la verdad. Entonces yo así entré al retiro con esa arrogancia, ¿verdad? Con mi pants de marca, mis tenis de marca, mi bolsa, toda glamurosa. Y pero cuando llegué a ese lugar que fue en Tecate, Baja California, Dios me empezó a hablar desde que puse un pie ahí. Recuerdo que llevé la Biblia y la abrí y empecé a orar y me dijo él en las Sagradas Escrituras, en el libro de sabiduría, bienvenida a la verdadera sabiduría. Así me dijo, bienvenida, Maggie. Veía los árboles, veía el cielo, veía, y él me estaba dando la bienvenida. Y así me lo dijo, bienvenida. O sea que tus dones sí eran de Dios. Si eran de Dios. Ujú. Él- una persona me dijo, ¿cómo puedes trabajar con dones de Dios en el mal? Bueno, no estoy trabajando, en sí, no son dones de Satanás. O sea, yo estoy haciendo las cosas en el lugar equivocado, mal. Cuando tú estás bautizada, el Señor derrama sobre ti la primera gracia. O sea, el bautizo, la confirmación, la primera comunión,
O sea, tantas acciones donde el Señor derrama en ti su gracia, donde ese corazón le pertenece al Señor. Por eso, cuando una persona está poseída por el demonio, eso lo dimos en un tema aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, ¿verdad? Cómo se posee el demonio, o sea, las acciones extraordinarias del mal, ¿no? O sea, infestación demoníaca, opresión, posesión. Entonces, para llegar al grado de la posesión, este, tuvo que haber sido una entrega del ser humano total al demonio, ¿no? Ya sean las acciones demoníacas o en las acciones simples de pecado, que vas abriendo una condición grave, ¿no? De pecado, donde tú mismo te ofreces a Satanás. Entonces yo me di cuenta que yo estaba actuando mal. Gracias a Dios no tuve una posesión satánica porque a lo mejor no me involucré tan gravemente como otras personas se involucran, ¿no? Entonces llego y el Señor así me dijo, bienvenida, bienvenida. Yo sentí el amor de Dios. Entonces llegué en los primeros temas, empieza el llanto igual, no sabía qué pasaba. Pero fíjate, antes de que vayamos a terminar pues esta parte del testimonio, porque hay tanto de qué hablar, ¿no? Pero ese día yo viví el retiro, el querigma, y ahí estaba una religiosa, una monja, que es una amiga mía, y la monjita, nos tocó dormir juntas, a la monjita y a mí. Eran cuartos duales, con dos camitas. Y yo no quería, Marisa. Yo la miré y me dijeron, Margarita Molina. Entonces yo levanto la mano, yo soy. Y les dije, me dijo, te tocó dormir con la religiosa. Dije, ay, no, 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 no. Y me dicen, ¿por qué? Le dije, no, no quiero, no quiero. Y la veía y le tenía temor, miedo. Entonces le dije, no, no, no. Le dije, además está muy tapada. O sea, ¿cómo va a dormir conmigo? Vamos a dormir en el mismo cuarto y ella tapada ahí. Le di, y yo, no. Entonces, en la primera que se descuidó, me acuerdo que fui y reclamé. Y le dije hoy lo platico con ella porque le da risa ahora, pero fui y reclamé. Le dije, yo no quiero dormir con la monjita, cámbiame de cuarto. Entonces me dice, pero ¿por qué, hombre? O sea, te fue mejor. Le dije, no. Bueno, no me cambiaron de cuarto. Sufrí toda la noche. Estaba en mi camita, ella estaba en su cama y la observaba de reojo y yo decía, qué fea. Mira, Ay, qué fíjate, grosera. no, esa es la acción del diablo. O sea, es el demonio que no tolera la vida religiosa. No soporté su presencia y me salí. Entonces recuerdo que me salí en la madrugada, era una montaña donde estamos en el retiro, una casa muy bonita de la diócesis. Y me salgo a caminar a las 3 de la mañana entre los árboles y yo decía, dando vueltas como un león. Y yo dije, no puede ser que me haya tocado en ese cuarto, no voy a dormir a gusto. Me dio vómito, fiebre. Dije, ¿qué traigo? Me hinché. Una cosa horrible, horrible. Entonces voy y me siento en las escaleras de la entrada a una capilla que estaba ahí, y ahí hasta que amaneció. No dormí. Y era intolerable para mí entrar con la religiosa. Eso fue viernes, sábado, sigo liberando en el retiro. Cuando digo liberar es llorar, ¿no? Siga llorando, llorando. Y llega una cita bíblica que jamás la voy a olvidar, Apocalipsis 3 del 15 al 16. Lo dice el predicador. A ver, conozco tus obras, ¿verdad? No eres ni fría ni caliente. O sea, la tibieza espiritual, ¿no? Ojalá fueras fría o caliente, pero como no eres, sino tibia, prefiero vomitarte de mi boca. Esa cita bíblica fue mi liberación. Ya había escuchado la de Deuteronomio, donde dice, no practicarás encantamientos, adivinación, no consultarás a los astros, porque todo eso es abominable ante el Señor. Ahí fue la primer despertar. Dije, lo que yo hago.
eso que está diciendo, dije, no, es reprobable para Dios. Y llega la segunda, tibia, ¿estás o no estás? Y cuando escuché que dijo la palabra del Señor, prefiero vomitarte de mi boca. Ahí troné. Ahí ya no dije que me diga mi marido, que me diga mi hijo, que me diga mi vecina, pero que Dios me diga, me das asco, porque no te decides, porque estás allá en los horóscopos con los cuarzos, con el tarot, con la que alinea el péndulo, con la que todas esas curanderías y no conmigo. Entonces, allí ya no pude, ya estaba que no podía, estaba a punto de liberar. Entonces llega la efusión del Ahí Espíritu todavía Santo. seguías con esas cosas. Pues un día antes de ir al retiro fui, a pesar de que el padre me había dicho que ya no fuera, el primero que me ayudó, me dijo, ya no quiero que vayas, vas a renunciar, ese es un portal muy grande, dijo, para una infestación espiritual. Me valió. O sea, estaba infestada, o sea, tenía mis oídos tapados, los sentidos tapados por el demonio, por el resentimiento, por los pecados, tenía una infestación espiritual muy tremenda. No iba a ser tan fácil, ¿no? Bueno, voy, vivo ese retiro, ya todavía traía esas situaciones que tenía que liberar y llega el domingo, perdón, es que ando con un gripón, y llega el domingo en la efusión del Espíritu Santo, en los retiros querigmáticos, hay dos liturgias, que la primera es la liturgia penitencial y la segunda liturgia de consagración. Llega la liturgia de consagración y llega el Padre, vamos a orar, oran por todos, es la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando oran por mí, empiezo a liberar ahora sí. Eh, Así lo voy a decir, como lo voy a explicar en este momento, que es totalmente verdad, que no voy a decir ni una mentira ni exagerar en nada. El Padre me impone las manos sobre la cabeza, caigo espiritualmente a un pozo oscuro, pierdo la vista, no veo nada, caigo a una profundidad y empiezo a mirar encima de mí todos los demonios, figuras horribles, los brujos, los curanderos, y yo en ese pozo. Hoy digo que era el infierno, abajo en el pozo. Y ellos me aplastaban, me ahorcaban, y yo gritaba y gritaba. El padre dice que lo estaba estrujando a él. Yo nunca miré al padre. Siempre miré toda una oscuridad total en el pozo. Y el padre seguía orando por mi liberación, orando y orando. Y en eso yo gritaba de angustia porque me estaban matando los demonios, me tenían agarrada en pura oscuridad. En eso escucho un canto del Ave María y escucho el Ave María en el pozo. Algo tan hermoso que escuché. Entre así en la profundidad de la oscuridad, escuché el Ave María y siento que me sacan del pozo. Y de repente veo en la oscuridad de esa profundidad tan negra que estaba, veo que abren una ventana. Así imagínate literalmente una ventana, ¿no? Abren la ventana y entra el sol al pozo. Y entra mucha luz, un amanecer, un resplandor. Miré una ventana, miré que se movían las cortinas y salgo del pozo. Y despierto y abro los ojos y ya me miré en el templo ahí, tirada en el suelo, que había tenido un combate espiritual en ese momento. Y dije, ¿qué pasó? Y todos me veían así con miedo. Yo ya había sanado, ya había soltado en ese momento todo. Y bueno, se termina. Yo sigo tirada en el suelo. De ese momento miré mi miseria, me sentí como un pedazo de aborto, como una basura, así como algo sin fuerzas, así, pedazo de carne en el suelo, así me sentí. Entonces no me quería levantar. Recuerdo que pasaban yo tirada, no me quería levantar. El Señor me había quitado
todo el empoderamiento. Me había quitado todo lo que estaba allí aturdido y que me aturdía de por años, ¿no? Y bueno, me levanto, sigue la misa, me siento así toda temblorosa, así, mira, así tenía las manos así. Entonces me siento y dije, ¿por qué tiemblo? Y era el Espíritu Santo que había estado. Entonces me senté y dice el padre, ¿alguien quiere dar un testimonio? Y la primera que habla es la monjita. Y luego dice la monjita, yo. Entonces volteé y la miré, ya la amaba. Ya dije, ay, qué bonita. Ahora ya la veía con el corazón de liberado. Entonces pasa la monja y dice la religiosa. Yo quiero decir, dijo, cuando ella estaba en el suelo orando, sentí que alguien me dijo, yo sentí, dijo, que iba a entrar Satanás aquí. Y en eso, dijo, me hinqué y se acercó una mujer y me dijo, canta. Y ella le dijo, no sé cantar. Dijo, abre la boca y canta. Entonces dice ella que abre la boca y empieza a cantar el Ave María, tan hermoso. Y dice ella que voltea y no había nadie. Entonces ella dice que era la Madre de Dios. Así lo dijo con micrófono. Me dijo, estoy segura que era la Santísima Virgen que vino ella en su condición espiritual, dijo, a interceder por Maggie. Entonces, ¿cómo se dice? Se conjuga, ¿no? O sea, la ventana, el sol, el resplandor, la Madre de Dios, el Ave María y la liberación. Entonces, ahí liberé. Me fui a mi cuarto, se acaba el retiro, empiezo a hacer mi maleta y me doy cuenta que no traigo ninguna mancha. Entré al retiro como un monstruo. Me llevé fotos, mis archivos clínicos de 5 años enferma, todo, y me veo y no traía ni una mancha. Dije, ¿estoy loca o qué? Me empecé a revisar el cuello, la espalda, nada, nada, absolutamente ni una mancha. O sea, no era lupus, era una enfermedad espiritual. Espiritual. Y era algo que yo venía arrastrando. No, nunca voy a entender qué fue esa enfermedad. Sí, a veces, el otra vez miré la lepra, fíjate, y dije, se parece a la lepra. Dije, sería lepra, sería una enfermedad y Dios me sanó, sería los demonios que estaban alimentándose de mi ser. No sé, no sé qué habrá sido. Lo único que te puedo decir es que lo que cargué 5 años, ahí me lo quitó Dios. Entonces salí, llegué a mi casa y enseñé a mis hermanos, hice una junta inmediatamente, enseñé a mis hermanos mi cuerpo, porque ellos pagaban un dineral para mis curaciones. Y les dije, pues no traigo nada. ¿Pero por qué? Me dijo, ¿cómo fue? Le dije, no sé. Lo único que les voy a decir, les dije, es esto. Todos vamos a renunciar a la obra de Satanás. Le dije, se acabó todas las veces a donde fuimos. Aquí el único que salva es Jesucristo. Le dije, hoy lo acabo de conocer este fin de semana. Recuerdo que fui y puse una cruz en mi sala, aquí en tu casa, y dije, aquí nadie lo va a mover. Aquí va a estar siempre en el centro. Quité un lugar donde poníamos las botellas de Bucana, las copas y todo. Quité eso, lo tiré a la basura. Hice un cambio de closet, mi ropa siempre era oscura, depravada, todo lo tiré libros de sueños que tenía, péndulos, cuarzos, vacié mi casa de todo a la basura, abrí la Biblia y dije, aquí vas a estar tú, Señor. Y bueno, fíjate, fue una parte muy importante. Es como si el Señor me hubiera arrebatado el cerebro. No sé, es algo incomprendible. No sé qué pasó ese fin de semana en ese retiro querigmático, pero fui otra. Y para terminar mi testimonio, que obviamente está muy largo, pero te platico que eso fue en el 2009. Perdón, 2010. Primero fue mi madre. Ahí en el retiro, perdoné. Perdoné a mi papá, perdoné a todos, a mi mamá, que le faltaba carácter para educarnos. Me perdoné a mí misma, le pedí perdón a mis hijos.
este, no sé, el Señor me enlistó una lista para pedir perdón. Perdonando, perdonando y perdonando. Me confesé, cerré la segunda puerta al exceso de pecado, ¿no? Donde abrimos esos portales, ¿verdad? Aquí en la casa, si no había licor, no era fiesta, si no había música, no era convivio, una forma errónea de vivir la vida confundiendo la verdadera alegría, ¿no? Y el ocultismo, o sea, ese error que cometí buscando mi identidad en la basura, ¿verdad? Ahorita yo hago algunos temas y hablamos mucho de la New Age, que es la peor secta que puede existir ahorita, donde se disfraza todas las prácticas luciferinas de cosas buenas, ¿no? Ha avanzado el demonio tremendamente, infiltrándose en este sincretismo religioso donde se hace pasar por sanación, por cosas buenas y realmente ahí está disfrazado él, ¿no? Pero qué importante es el retiro querigmático, el encuentro con el Señor, ese primer encuentro, el enamoramiento, donde tú renuncias y aceptas a Cristo. Eso fue en el 2010. Salí como cuchillo. Todos me dicen que estaba loca. ¿Qué le pasó a Maggie? Está loca. ¿Por qué habla así? ¿Y por qué trae la Biblia en la mano? No podía parar de leer las Sagradas Escrituras. Es más, le dije al padre, oiga, padre, tengo mucha necesidad de ponerme a gritar con un micrófono y con una bocina ahí en las banquetas. Y me dijo, no, no lo hagas, Maggie, espérate, espérate. Me dijo, eso es protestante. Y le digo, oye, es que siento, padre, un hambre. No, tranquila, tranquila. Entonces me metí pues a mi parroquia, ¿no? Pero en el 2010 que viví mi retiro, yo lo viví el 9 de mayo y en junio volví a vivir otro querigma, que fue el que me había invitado el primer director espiritual que me invitó a la hora santas, ¿no? Y cuando allí viví mi retiro, me llevé a toda mi familia. Me llevé hermanos, hermanas, cuñadas. Fuimos 9 y yo. Bueno, pues vivo mi querigma. Yo iba muy contenta, ¿no? Van a ver ahorita el amor de Dios y todo. Entonces entramos a ese retiro y vuelvo a liberar. Tuve una liberación tremenda. Me tuvieron que sacar de ese lugar porque se salió de control. Los sacerdotes no podían controlar. ¿Por qué? Porque estuvo muy fuerte el asunto ahí. Volví a liberar horrible, tremendamente. Entonces me tienen que apartar para no distraer a todos los que estaban viviendo el retiro. Y vivo mi retiro apartadita ese fin de semana. Salgo el domingo de ese otro querigma y sigo liberando. Sigo liberando, liberando. El domingo en la noche seguí liberando, me llevaron con otro sacerdote a liberaciones. El lunes me llevaron a más liberaciones. El martes me llevaron a más liberaciones. El, tuve un proceso intenso de liberaciones toda esa semana y el jueves me practican un exorcismo solemne. Ya me llevan con el exorcista de Tijuana y que es Padre Che, que lo queremos mucho, un santo hombre que tiene un carisma él para la liberación, ya está muy grande, ya está anciano, tiene como 98 años más o menos, pero es un gran, gran sacerdote, ¿no? Lleno de gracia, del amor de Dios y muy reconocido aquí en Tijuana. Entonces él me practica un exorcismo y esa fue la última vez que el demonio oprimió mi cuerpo. Del 2010 hasta acá, me meto a trabajar en la iglesia, me meto a estudiar, el Señor me pone en mi corazón a estudiar teología, a estudiar los talleres, a estudiar para no equivocarnos, para no cometer imprudencias. Le pido a Dios mucho, siempre le he pedido todos los días que me dé la humildad para
mantenerme avasallada, para mantenerme en el suelo y que el Señor obre, porque el demonio es muy malo, el demonio quiere ser el yo, ¿verdad? Quiere dirigir el protagonista, el centro, él quiere tomar partida y siempre quiere hacerlo como autónomo, como tú aparte, tú puedes, tú solo. Y nosotros dependemos de la iglesia. No podemos separarnos de la iglesia para nada. Desde el momento que tú te separas de la iglesia, ya te conviertes en sectario o te conviertes en el grupo de la New Age. Los intercesores que sanan por sus propios medios, ¿verdad? Y que yo tengo este don y yo aquello y el otro, y allí nos agarra Satanás. Entonces, una guerra tremenda este siglo que tenemos contra el demonio y bueno, cuando tenemos esas oportunidades de hablar de lo que hemos vivido en carne propia y poder poner a Jesucristo en el centro como ese doctor de almas que no nos juzga, no nos cuestiona nada, sino nos jala hacia Él con amor y caridad. Yo nunca me sentí cuestionada, nunca sentí un reclamo de Dios. Cuando yo tuve ese encuentro, no hubo ningún momento que haya sentido un reclamo. Hasta la última cita bíblica de Apocalipsis 3, donde me dijo el Señor, basta, Maggie. O estás o no estás. O te quedas aquí conmigo y decides o no. Esa cita bíblica entró como un cuchillo a mi corazón, como un cuchillazo y bueno, le doy gracias a Dios por las sagradas escrituras, por la palabra de Dios que allí nos habla directamente, no hay rodeos, no hay mentiras, así como dice las sagradas escrituras, es. Y ahí puedes dialogar con él, ahí te puedes encontrar. Hoy le doy gracias a Dios que me tenga trabajando para seguir reparando todos los errores que hice, todas las fallas que cometí. Por eso le digo al Señor, aunque mi vida es miseria o lo que sea, ¿no? Somos materia, no sé. Le digo, quiero vivir el resto de mi vida sirviéndote y llevando a las ovejas a tus pies, trayendo, acarreando, dirigiendo las personas a los sacramentos, a tu cuerpo, a la liberación en la confesión, en donde Él tenga que encontrarse con sus ovejas. Yo creo que el Ma- día de hoy estuvo súper bien para dar el testimonio y de verdad le glorifico a Dios de que pueda hablar de lo que yo viví y poder decirle a las personas que el Señor nos ama mucho y no nos reclama nada y nos trae al camino correcto cuando decidimos acercarnos a Él. Maggie, tengo dos preguntas. Una, Sí, todas las personas que tú enviaste, que tú les dijiste, ay, vayan con esas personas, ¿las trajiste de regreso al carril de Dios? no, hay gente que no sé dónde habrá quedado. Ese es el dolor que llevamos adentro de nuestro corazón, pero otras sí, ¿verdad? Empecé por mi familia, mi familia. Yo no sé si ahorita me estén escuchando, familia mía, pero ese es el asunto, que cuando tú te encuentras con el Señor, con la verdad, ¿verdad? Hay cosas que no se cuestionan. Es la verdad. Dios dice, así es el camino, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Quien viene a mí va al Padre. No hay cuestión. No podemos cuestionarnos nada. Entonces, me enfrenté a muchas personas que me decían que estaba loca. Ay, tú, ahora estás acá, ¿cómo? Y bueno, esa fue la guerra y ahora yo tenía esa encomienda de llevarlas al camino correcto, ¿verdad? Salí y dije, bueno, mira, viste lo que viví. Yo misma sufrí liberaciones, el demonio existe y hay portales que no se deben de abrir. Por eso el Señor dice, perdona 70 veces 7.
¿Por qué? Porque obviamente el mal, el demonio, come del resentimiento. O sea, hay un alimento en tu cuerpo donde se paran las moscas porque está echado a perder. Hay algo en tu cuerpo, entonces tienes que despojarte de todo eso. Yo me encontré con mucha gente, obviamente no me encontré con todas, pero las que estuvieron en mi camino, regresarles y decirles, yo les decía. Y hasta hoy todavía sigo, ¿verdad? Porque tengo 16 años en el camino del Señor y estamos en combate espiritual, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de un tema que te puse por ahí, a ver si lo damos. El combate que tenemos y vivimos después del retiro. Porque, bueno, hasta ahí llegó, yo tuve una liberación bien tremenda, gracias a Dios que el Señor me liberó y ya el demonio no ha entrado pues a mi vida, aunque seguimos pecando, ¿no? Somos pecadores siempre y todo, pero ya sé identificar esos puntos por gracia de Dios, donde tengo que cuidarme, que tengo que fortalecer la acción ordinaria del demonio, donde él puede mortificar nuestra alma, ¿no? Nuevamente, nuestro ser. Pero sí, he seguido trabajando y bueno, estoy reparando y sigo reparando en el nombre de Dios, llevando ahora, pues, a través del Señor las ovejas a Cristo. Maggie, ¿cómo cambió todo esto tu vida con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tus hermanos, con todo tu entorno, Ujú. pero en especial con tu esposo y con tus hijos? Pues bastante, porque, pues en primer lugar, hemos sido testigos de la misericordia de Dios en el presente. Tuvimos una lucha, claro, no es fácil, Marisa, incorporarnos en el camino de Dios. Por ejemplo, me integré a una comunidad, empecé a formarme en la comunidad, me tuve que doblegar, tuve que acomodar mis tiempos porque tengo casa, y después el Señor me puso de coordinadora. Iba experimentando y experimentando muchas cosas que ni yo misma me la creía. O sea, veíamos la mano de Dios en medio de nosotros. Yo creo que podríamos hablar y escribir y dar testimonios de cómo Dios se ha manifestado en su misericordia en medio de nosotros. Y además, a pesar de las dificultades. Por ejemplo, tuvimos una desgracia en la familia después de haberme encontrado con el Señor de un asesinato de mis hermanos. Nos mataron dos hermanos a la misma vez en una casa de retiro que estábamos haciendo. Y esa casa era para Dios, ya la habíamos ofrecido y luego lo voy a dar lo platicar en la otra charla, pero la habíamos ofrecido y ellos la estaban haciendo y una persona llegó injustamente, los mató ahí. Fue algo que tocamos fondo, pero pusimos en práctica todo lo que habíamos aprendido. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas al Señor y decides glorificarlo con tus penas, con tus cruces, con las dificultades, no puedes dar paso atrás. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Y va a ser para todo, para las buenas y para las malas. Y vienen las pruebas y uno debe de Vienen las estar pruebas. firme. Y debes de ser testigo, testimonio vivo de que Dios actúa, ¿verdad? Recuerdo que mi madre tenía los dos ataúdes ahí en el altar. Estábamos Ay, en Dios mío. comunidad, ellos estaban en comunidad. Uno de mis hermanos se había dado tema, era predicador. Y me recuerdo que mi madre se subió al altar y en medio de sus dos ataúdes, ahí dijo, doy gracias a Dios por todos los que nos acompañaron. Ninguna lágrima, Marisa, en sus ojos. Y ella dijo, aquí le entrego mis hijos a Dios. Dijo, Él me los dio y a Él se los devuelvo aquí en este momento. Son de Él, a Él le pertenece. Y nosotros quedamos así. Y me dijo una persona, ¿de qué está ya tu mamá? Le dije, pues de Dios. De Dios. Las perseverancias, las formaciones, ministro de la Eucaristía, es intercesora, las cruces, la entrega.
da una efectividad y un resultado cuando es necesario ponernos a actuar en el momento indicado. Si en ese momento tienes que responder a una desgracia y una tragedia, Dios va a obrar. Dios va a estar respondiendo, Dios va a sostenernos de la mano, el Señor se va a encargar de todo. Así, y aquí estaba tu mamá hace ratito, nada más que ya no está. Ah, sí, 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 se tuvo que ir porque hoy es la consagración del Sagrado Corazón y se metió un ratito y se tuvo que ir a la iglesia. Sí, pues mira, déjate cuento lo que pasó aquí, que es, Ujú. haz de cuenta que uno no cree que puedan pasar esas cosas. Nos referimos a cuando se te borró el teléfono de tu amiga, ¿te Oh, sí, acuerdas? sí, Que te claro. dije que iba, bueno, a principios de abril, en el apostolado tuvimos Ujú. una paraliturgia de sanación de las 6 puertas con renuncias a la masonería. Ok, Todos los domingos hacemos la paraliturgia, el grupo de laicos, sí, pero solo la paraliturgia. Para hacerla con renuncias, pues teníamos que tener un sacerdote y era el padre sí, Víctor el que habló con tu guía espiritual. ok. Bueno, entonces todos decían, ay, pues los ataques están muy duros. Y yo, "Ay, ¿de qué están Ajá, hablando? Va a ajá, estar todo bien, van a ver. ajá. Hay que tener cuidado". No, Ujú, entonces yo estaba muy segura de que todo iba a estar bien. ujú, Entonces era lunes 7 de abril, creo. ujú. Entonces ya estábamos todos, entonces les dije, ok, déjenme entrar a YouTube. ¿Cuál YouTube? No pude entrar, estábamos en Zoom, no pude Ajá. entrar. Entonces me decía el padre Víctor, ¿ya pudiste, Marisa? No, padre. Ujú, ujú, Entonces todos se pusieron a orar. mm. Sigue tratando. Ajá. No pude entrar a YouTube ni a Facebook. Mm, Entonces les dije, ¿saben qué? Pues ujú. esto Dios quiere que lo hagamos solo por Zoom. Ok. Entonces hicimos todo solo por Zoom. Ajá. Cuando terminó la paraliturgia con las renuncias, Ujú, dije, esto está muy raro porque yo ya había entrado antes de entrar a la paraliturgia. Entonces dije, y todo estaba bien. Entonces dije, ujú. voy a ver qué pasa ahorita que se terminó. Sí, Cerré Zoom, cerré la sesión, todo, y dije, la voy a volver a abrir yo sola a ver qué pasa. sí. La volví a abrir Ujú. y ¿qué crees? Pude entrar a Entraste. YouTube. No puede ser. Fíjate. Entonces vamos a tener otra el 14 de julio, nomás que la vamos a tener con otro de los sacerdotes, con el padre Ujú, Sergio Soler, mm. pero ya, solo va a ser por Zoom, ya, ¿para qué le buscamos? Es que es la lucha, es una guerra tremenda. Recuerdo que cuando yo iba fui a la primera cita con el padre y le di de reversa a mi carro y se apagó el carro y le daba, no, no daba. Entonces pasa una persona y le digo, oiga, no podía ver si mi carro, porque quedó a la mitad de la calle y tiene que llegar a la cita. Entonces abre el cofre. No, es el arrancador, dijo, aquí las reglas y todo. Ok, y lo echó a andar, ¿no? Entonces ya lo echó a andar. Ay, muchas gracias, le dije. Ya, andando así, me voy a abrir la puerta y se atranca por dentro enfrente de mí. Así, tras. O sea, dejó las llaves adentro y se atrancó. Entonces cuando lo miré que estaba trancado el carro y no me podía subir, y el carro andando y las llaves adentro. Dije, no puede ser. Y me acordé de mi amiga que me dijo, Maggie, el demonio no va a querer que vayas a la iglesia. Ujú. Te va a poner todas las trabas. Me dijo, pero ve, vénselas. Y recuerdo una palabra que me dijo. Tienes un carácter, me dijo, úsalo para Dios. Y me acordé de eso que me dijo Lucy. Entonces me senté en el suelo y miré el carro prendido, atrancado enfrente de mí y el demonio burlándose. Entonces le dije a Dios, a ver, Señor, si yo quiero ir contigo, o sea, ¿qué hago? O sea, yo quiero ir contigo. Y el carro, o sea, así, y se abrió, tras las 4 puertas. Entonces miré que se abrió las 4 puertas, estaba con una amiguita, me dijo, "Ay, yo no me voy a subir, ¿eh?". Dije, vámonos ahorita. Y me subí y me fui. Entonces, eso le había platicado yo al padre, que fue el primero que me ayudó, padre Sergio, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Que no, que se me había trancado el carro, ¿no?
Y dijo él, sí, es el demonio te va a poner todas las trabas para que no vayas, para que te enfades, para que digas, ay, ya para qué, para que te aburras, para que te dé pereza, para que bajes la fe. No va a querer el demonio que te encuentres con Jesús. Porque recuerdo una frase del padre Andrés, que es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la AIE, y él en uno de los talleres que nos dio, dijo, al demonio no le conviene matarte, porque una vez muerto, ya, se acabó el asunto. Al demonio le conviene que des mal ejemplo de la vida de Dios, porque así le llevas más almas a él. A él le conviene tenerte trabajando, tenerte vivito, sano, ¿verdad? Por eso hay muchas sectas y muchas prácticas de la New Age donde, entre comillas, te curan. ¿Por qué? Porque si te curan allá donde no es la iglesia, te, te anclas allá, te encadena y dices tú, es que yo me curé allá y llevas a otro y llevas a otra persona y al rato tú no sales de allá y dejas de ir a los sacramentos donde es la verdadera fuente de Sí, pero sanación. no es una sanación Es verdadera. ficticia, es Ajá, es una ficticia. sanación donde te dicen que te sanan, pero Ujú. te meten quién sabe cuántos chamucos. No, y aparte el demonio te ancla así, porque sabe que allá te curaron y tú vas a quedar con un switch prendido. Ay, allá me curaron. Y vas a seguir yendo y vas a recomendar a alguien más y vas a querer estar allá donde es fuera de la verdad. Y de esa manera el demonio trabaja, empieza a trabajar sutilmente, invisiblemente, ¿no? O sea, de una manera supersticiosa de aquel lado. Y de esa manera es como él trabaja, ¿verdad? Hoy actualmente, pues ya sigo trabajando en la comunidad, estamos al servicio de nuestros hermanos haciendo retiros querigmáticos. Ahora sí, ya no hacemos uno, hacemos 4 por año. Trabajamos la pastoral profética. Bueno, pues ya sabes, donde el Señor mande, nos ponga a trabajar en equipo siempre, para gloria de Dios. Y mi director espiritual, ahora como lo tengo allí en la hoja que te di, que es Padre Oscar, nos ha tenido muy checados, muy disciplinados. Yo no, a veces me toca viajar a dar conferencias, no viajo si él no lo autoriza. He trabajado mucho la obediencia y trabajo con mis errores, con mi persona, para mantener alejado a Satanás de mí. O sea, he visto la iglesia como un tesoro, el magisterio, los padres cuando nos tienen bien checados, el obispo lo veo como un papá espiritual grande de Dios, el papa, o sea, todo lo que es el magisterio de la iglesia, todo lo que es la parte fundamental, principal de los sacramentos, todo lo veo como una riqueza. Es como el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nos tiene arropados, ¿no? Nos tiene abrazados y con toda la familia, ¿verdad? Así es. Nuestra Madre de Dios, los santos ángeles, ¿verdad? Los santos, o sea, tanta intercesión que podemos hacer. Hoy el Señor, fíjate que el Señor nos ha usado para seguir trabajando. A mí me ha puesto a trabajar ahí en el área de intercesión y sigo trabajando con los intercesores, trabajando doctrinalmente como debe de ser, alineados, ¿verdad? Como debe de ser, para no cometer errores y no equivocarnos. Y porque hay un hilo muy delgado entre Satanás y Dios, que está esa guerra tremenda siempre por usurpar el demonio el lugar que no le corresponde, ¿no? Muy Entonces, cierto. pues así estamos pues glorifico a Dios con todo lo que hemos hablado, Marisa. Y aquí Pues, seguimos. pues muchísimas gracias y esta es la primera conferencia, pues de muchas con el favor de Dios. La siguiente que Sí. vamos a tener, como tú explicabas, Ujú, es en 29 de agosto, el ujú, combate espiritual al encontrarse con Dios. sí. Viernes 29 de agosto, misma hora, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
Ujú. 5 de la tarde, hora del oeste de Estados Unidos y de Muy México. bien, muy bien, muy bien. Pues que todo sea para gloria de Dios y si hay personas que quieran compartir su opinión, ¿verdad? Con que demos algún tema o algo, pues que se contacten contigo o las Ujú. preguntas que tengan, todo lo que quieran preguntar, ¿verdad? Estamos a su disposición. Sí, mira, aquí hay unas preguntas, bueno, Ujú. comentarios. A Primero, ver. Mari de Jesús dice, hola hermanitas, buenas tardes. Walter Manuel Marín dice, Dios y la Virgen los cuide y Ujú, bendiga siempre, hermanos, y proteja este apostolado. ujú, Mari de Jesús dice, yo estoy en noche triste y oscura porque como malamente me dicen, parece que estoy salada. He tratado de entrar a grupos, iglesia y según me llaman y nada. ujú, Además, en mi trabajo nadie quiere estar conmigo. ujú. Bueno, ¿Quieres? ¿y de dónde nos habla ella? Am, mm, creo que es de México, Mari de Jesús, pero si puedes escribir, Mari, ¿de dónde eres? Ujú, ok. Sí, claro. Cuando hay muchas situaciones incomprendibles que a veces pensamos que estamos salados, usamos esa frase, ¿verdad? Que todo nos va mal, que hay conflictos, que el trabajo no se da. eh, Siempre aconsejamos ir a un sacerdote para que te dirija, porque puede haber una puerta abierta. Por ejemplo, en mi condición había una puerta abierta, pero atrás de esa puerta abierta había más. Entonces, a veces no se soluciona el problema con renunciar a algo, sino que tienes que sanar otras cosas. Y a veces no basta una oración, una asamblea. Lo que tiene más eficacia es un retiro querigmático. Busca allá en México, si estás en México, si no estás escuchando en este momento, busca un retiro querigmático, busca un sacerdote y padre, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Si por algo no se da con ese sacerdote y no entiende, entonces busca otro, pero que no se convierta como en algo de conveniencia, porque a veces voy con un padre y me dice algo que no me agradó y voy con otro y con otro, entonces no voy a jamás a terminar de sanar, ¿verdad? Hay que tomar las cosas de frente. Eso estás mal, a lo mejor ocupas una ayuda psicológica, a lo mejor traes una depresión por algo y no nada más es espiritual, sino también es una parte humana que tienes que trabajar. Entonces hay un paquetito ahí. Entonces que viva su querigma o que busque un sacerdote para que la oriente. Ok. Y las siguientes son dos preguntas de lo mismo, que Ujú. si cómo pueden entrar a la paraliturgia que vamos a tener con las renuncias el 14 Yes. de julio. Si pueden enviar un correo a apostolado@gmail.com y ahí les vamos a decir cómo y si pueden entrar a los grupos del apostolado, los grupos de WhatsApp. Ahí ponemos compartimos todas las invitaciones en los grupos y en la página de Facebook del apostolado también. Estamos por abrir Instagram. Maggie, me tienes que asesorar en eso porque Sí, claro, claro. y Sí, eso, fíjate que las renuncias, buenísimas, las paraliturgias, porque ahí comienza la primera etapa de sanación, ¿verdad? Hay que renunciar, hay que renunciar al pecado, al vicio, a lo que vengo arrastrando. Y es la primera parte para que vayas avanzando. Tantas cosas que venimos cargando como seres humanos, tantas cosas, tantos sucesos, ¿verdad? Tantas etapas de la vida, cuando eras niño, cuando pasaste a tu juventud, el maestro que te hostigó la vida, ¿verdad? El maestro que te ofendió, que no te valoró, y agrégale el exnovio que te humilló y la persona que abusó de ti. O sea, es mucho, pues. Entonces, por eso el retiro querigmático, yo siempre lo recomiendo porque es la base. Ahí hay 8 temas muy buenos y un tema te lleva al otro, al otro, al otro y Dios se empieza a sanar bonito en el retiro querigma. sí, aparte que la paraliturgia, no se crean que también van a venir un domingo a la paraliturgia, ya se solucionó mi vida. No, Ujú, esto es algo de perseverancia. Es claro. algo donde uno tiene que tratar de estar siempre en gracia, Ujú, ir a misa, a la confesión por lo menos una vez al mes
ir a adoración al Santísimo, rezar el Santo Rosario todos los días, Sí, hacer obras de misericordia. Entonces, esto no viene así nomás porque, ay, recé una vez y ya se me arregló toda la vida. No, esto claro. es algo que pues hay que perseverar, hay que estar siempre en constante lucha, ¿verdad? Para poder salir adelante de todo. Así es, así es. Bueno, no sé si tú gustas hacer una oración de protección final. Sí, Al final, ok. Entonces, primero vamos a pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado y muy bien. luego pasamos a hacer la oración de protección final. Ok, Bueno, entonces hoy es viernes, el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por YouTube, por Zoom y por la página de Facebook del apostolado. Si alguno de ustedes está interesado en ser lector de la paraliturgia, por favor envíe un correo a apostoladoparasanación@gmail.com. El próximo martes 1 de julio a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tendremos con nosotros al doctor Edgar Abel Ramos González. Él nos va a hablar acerca de el resentimiento enferma, el perdón sana. Él tiene mucho conocimiento acerca de todo esto. Miércoles 2 de julio, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tendremos desde Chile con nosotros al padre Raimundo Mena y él nos va a hablar acerca de los apóstoles de los últimos tiempos en el Apocalipsis y en San Luis María, Griñón de Montfort. Los jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Solo se transmite por YouTube y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. También todos los días se transmite en vivo la misa desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor. Cualquier pregunta, cualquier duda, si alguien gusta adquirir los libros del Padre Javier Luzón Peña, en español o en inglés, pueden enviar un correo también a apostoladoparasanación@gmail.com. Los libros solo en Estados Unidos. Y ahora sí, pasamos con Maggie a hacer la oración de protección final. muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy todo lo que hemos hablado aquí vamos a encomendarlo a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Sabemos que aquí has estado entre nosotros. Hoy queremos consagrarnos todos a tu santo y hermoso y divinísimo corazón. Que aquí, en esta oración, quedemos todos guardados y protegidos de todo mal. Que no haya ningún espíritu que cobre venganza, Señor. Que cada palabra y cada mensaje que tú has dado a través de nosotras sea para gloria tuya. Que esta bendición vaya, Señor, a los nuestros, a todas las personas que están escuchando en este momento y los que se conectaron, y los que vayan a escuchar o ver el audio más adelante y el video. Gracias, Señor Jesús, que todos quedemos protegidos de todo mal. Que en esta oración vaya la bendición a nuestros trabajos, a nuestras casas, empresas, hogares, vehículos, todo lo que nos han dado en esta vida para vivir. Que vaya a los nuestros, a nuestra familia, a todas las personas que se acerquen a nosotros, que vengan siempre en sentido de paz y de amor. Que la Santísima Virgen nos guarde a todos en su vientre maternal para que podamos seguir adelante trabajando para gloria tuya, Señor, para gloria tuya y salvación de las almas. Que así sea. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Maggie. Tienes una mirada dulce, una mirada de que eres parte de Dios está contigo. Gracias, Marisa. Gracias, te doy gracias por esta invitación y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues no, que no quede aquí esto, ¿verdad? Cualquier duda, aquí estamos para lo que necesiten y sigamos adelante con esta encomienda que Dios nos ha dado. Amén, que así Amén. sea. Mari de Jesús dice que sí está en México, que va a buscar un retiro de querigma y preguntan si tienen que entrar a WhatsApp para ver las invitaciones. No, con que vayan a la página de Facebook del apostolado, ahí compartimos todas las invitaciones, pero
De seguro, seguro siempre va a encontrar todo y las oraciones porque tenemos grupos de oración en WhatsApp y en Telegram. Bueno, pues Muy bien. muchísimas gracias, Maggie. Bendecida noche. Muchas gracias. Les deseamos a todos muy bendecida noche y que nos acompañen en todos los próximos eventos del apostolado. Amén. Que así Bendiciones sea. para todos. Bendiciones.